Una de las cosas que a veces nos cuesta entender en nuestras mentes es cómo funciona esto de la transmisión de espíritu y la autoridad y la cobertura espiritual o estar cubiertos espiritualmente. Porque se suscita muchas veces en nuestras vidas que a veces el hombre en su necesidad de buscar de repente más de Dios, que es bueno buscar más de Dios, se acerca a personas que no corresponde que estén cerca. Cuando una persona está ya bajo una cobertura pastoral, cuando una persona tiene ya la cobertura de un siervo de Dios, es bueno mantenerse bajo esa cobertura. Porque si Dios te dio esa cobertura, no necesitas buscar más. ¿Por qué? Porque las coberturas espirituales, lógicamente, no solamente se dan porque me gusta este pastor, sino porque también hay una unidad espiritual en lo que se suscita. ¿Amén? Por eso es que muchas veces les he dicho, hay muchas iglesias que no solamente se unen porque predica bonito el pastor, sino porque hay una unidad de espíritu. Y esta unidad de espíritu puede ser tanto buena como mala. ¿Sí? Porque es una unidad espiritual. Entonces, a veces nos cuesta estar bajo autoridad. Y más allá de decir yo me someto a usted, yo le voy a obedecer, de una forma física, vamos a decir, no hemos llegado a entender que el sometimiento a una autoridad dentro de las iglesias no solamente pasa por el plano físico, sino también por el plano mental y el plano espiritual. Es como porque somos como unos padres para ustedes, ¿sí? A veces los papás pedimos perdón a nuestros hijos porque a veces nos hemos equivocado de repente al haberles enseñado algunas cosas y haberles hecho atravesar ciertas circunstancias, porque así como funciona en el plano físico, también funciona en el plano espiritual. Sus corazones de cada uno de ustedes están moldeados conforme a lo que vuestros padres, primero los naturales, ejercieron sobre su vida, como ahora en el plano espiritual, los padres espirituales van a ejercer sobre su vida. ¿Sí? Por eso es importante tener cuidado con quién y cómo nos hacemos imponer manos. Por eso Pablo decía, sean cuidadosos, no sean ligeros en el término de imponer manos. Tengan cuidado, porque nos guste o no, el imponer manos es una transmisión de espíritu. Si yo ese día salí de casa discutiendo con mi esposa, ese espíritu de rencor, ese espíritu vamos a decir, de desánimo, no sé con qué espíritu fuera el motivo de la pelea, ese motivo yo voy a transmitir al pueblo. ¿Me dejo entender? Y es que así es la transmisión de espíritu. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque eso a la larga se siembra en nuestro corazón. Hay mucha gente, yo he podido encontrar gente grande de iglesia, que dice, yo quiero que me ore fulano porque yo ya tengo la unción de fulano, ya tengo la unción de sultano, ya tengo la unción de vengano, y quiero que ahora me ore este pastor para tener también su unción. Sí, pero no solamente lo bueno, sino también lo malo. Y ahí es donde radica el problema. Tenemos que tener cuidado. No es simplemente hacerse orar por hacerse orar. Yo particularmente tengo un método, yo no me dejo orar, salvo por los pastores aquellos en los cuales yo tenga una plena certeza que son varones, hombres fieles de Dios, y que los conozco, ¿sí? ¿Por qué? Pero pastor, usted es un soberbio. No es ser soberbio, es que yo tengo que cuidar mi espíritu, por eso tengan cuidado. Venga, hermanito, le voy a orar. Gracias, ya mi pastor me oró. Ya vine orado por mi pastor. Ayer estaban saliendo nuestros dos pastores, ahí Claudia y Daniel se iban a Bahía Blanca y nosotros les orábamos y los bendecíamos para que todo les vaya bien. Decían, pastores, ustedes son los únicos que por primera vez en nuestras vidas vienen y nos despiden y nos oran y nos bendicen y les mandamos bendición también para Odelín y para Maximiliano, nosotros dos pastores, con quienes van a estar trabajando en Bahía Blanca y después van a ir a Chile. Y eso es ser un padre espiritual. Yo no puedo decir estoy bajo la cobertura de tal pastor y el pastor ni siquiera me visita. Lo único que hace es cobrar los diezmos y las ofrendas.
Y eso no es estar bajo cobertura. Por eso tenemos que tener cuidado cuando decimos estamos bajo la cobertura. Estar bajo la cobertura significa estar bajo el cuidado. ¿Sí? Así como el papá cuida a sus hijos. Tienen 30, 40, 50 años. Pero nunca dejan de ser nuestros hijos, los hijos naturales, ¿verdad? Y aún así, si tienen problemas, pues estamos los papás ahí. Se mandaron una macana, los papás estamos ahí. Hicieron una cosa, los papás estamos ahí. No importa, los tratamos de sacar. Se tiraron al pozo, nosotros vamos tras de ellos con tratar de rescatar a nuestros hijos físicos. Pues exactamente así como funciona el hijo espiritual también. Los que somos padres espirituales, los que nos tenemos la oportunidad de dar la cobertura espiritual, pues lo hacemos con el mayor de los gustos, porque ese es el sentido. Somos papás de ustedes, somos padres de ustedes. Si alguno de ustedes está en problemas, pues estamos para eso. Para cuidarlos, para protegerlos, para orar por vuestras vidas, para romper vuestras ataduras espirituales. ¿Sí? Y cuando vemos en la Escritura, usted dirá, pastor, pero hay esta situación de coberturas dentro de la Escritura. Literalmente, de esa forma no. Pero sí vemos cómo la influencia de los hombres sobre los que están debajo de él, hay una influencia y hay una forma de actuar. Si vamos a Abraham y Lot, por ejemplo, en Génesis 2, Génesis 11, resulta que Lot era hijo de su hermano Aram, de Abraham. Y cuando muere su hermano, el abuelo, Tare, se lleva a Lot consigo y a Abraham. Pero notemos una cosa. Lot acompaña a Abraham e indirectamente no dice que Abraham le enseñe, sino dice que lo acompaña. Y muchas veces los hijos espirituales son los que nos acompañan a nosotros, son los que nos siguen a nosotros. Y a veces nosotros no necesitamos nada, nos están mirando simplemente. Y adquieren el conocimiento de ello. Y quiero que se den cuenta que muchas veces en las iglesias y las congregaciones se dividen, se parten y dejan la paternidad, dejan la cobertura de aquel que los cuidó, muchas veces incitados por otros. No, que tú puedes ser el siervo, tú eres salir de tu congregación, tú eres bueno, predicas perfectamente, vámonos. ¿Por qué tenemos que estar compartiendo el agua? Como sucedió acá con Lot y Abraham. ¿Sí? Ellos no se separan porque no se querían. No se separan porque se pelearon. Se separan porque los mismos siervos, tanto de Lot como de Abraham, se peleaban por quién tomaba el agua primero, quién daba primero el agua al ganado, quién pastaba en la mejor tierra. Y eso sucedió ahí. Pero cuando vemos este tipo de cobertura, vemos también que más adelante en la historia de Abraham y Lot, que ustedes la han debido leer, ¿no? Le da a elegir a Abraham y le dice, ¿por qué es papá? ¿Sí? Fíjense, Abraham, como buen papá, le dice, hijo, tú elige qué quieres, hijito. Yo te amo. Estás acá en mi corazón. Yo no te deseo el mal. ¿Qué eliges? Y él eligió el mejor campo, la pradera, y se fue a Sodoma y Gomorra, donde había buenos pastos, buena agua. Y Abraham se fue a la zona del desierto. No quiere decir que él no sea bendecido. Todo lo contrario, el corazón del padre que se reparte por los hijos, prefiere él privarse por dar a los suyos. Ese es un padre espiritual. Sin embargo, cuando vemos más adelante y vienen los 3 varones a destruir Sodoma y Gomorra, encontramos una cosa muy, muy interesante. Que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Y empieza a bajar, ¿se acuerdan? Si hay tantos, y dice, si hay uno. Y cuando Abraham dice 10, ¿no? Yo creo que él estaba intercediendo no por los 10 que puede haber, él se estaba acordando de su hijo Lot. Entonces, nosotros dice, si hubiera uno, por él no vamos a destruir. Pero cuando van, encuentran algo singular. Ese hombre Lot, lo que Abraham había sembrado en su corazón, lo hospedador, lo temeroso de Dios, la bondad de Dios, no la había perdido, a pesar de estar en una zona corrompida, a pesar de estar en un pueblo pagano,
A pesar de estar en un pueblo lleno de inmundicia, Él cobijó a estos hombres, mostrando qué, mostrando lo que había aprendido de su padre, Abraham, de la cobertura que Él le dio. Tal es así que estos personajes salvan a Lot, ¿no? Y salvan a su esposa y a sus hijas. Y noten otra cosa también singular, que dice la promesa de Abraham, que de su estirpe iban a salir naciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? Un pueblo grande. Fíjense, aún de su hijo espiritual, que fue Lot, nacieron dos pueblos, los amonitas. ¿Sí? Es uno de ellos. ¿Y el otro? Moabitas. Muy bien. Dese cuenta. Dese cuenta. Estar bajo la cobertura de un varón de Dios significa que tú vas a ser prosperado. Pero tienes que tener el mismo corazón que Él. Un corazón conforme al corazón de Dios. Y si pasamos más adelante, vamos a ver a Abraham e Isaac. Y acá entre Abraham y Isaac vamos a notar ya no lo bueno, vamos a notar lo malo. Fíjense, en Génesis 12 encontramos que Abraham baja en un momento de mucho hambre, bajan a Egipto. ¿Se acuerdan del episodio? ¿Y qué sucede? Abraham dice, me van a matar por causa de la belleza de Sara y yo voy a decir que es mi hermana. Pero Abraham descubre, o el faraón descubre de que no son hermanos, sino que son esposos. Y dice, ¿cómo haces esta maldad conmigo, Abraham? ¿Cómo haces esta maldad conmigo? Más adelante, capítulo 26 de Génesis, Isaac hace lo mismo cuando baja a Gerar. Ahora, yo pregunto, ¿ya había nacido Isaac y había visto la actitud de su padre? No. No había visto nada que ver. 25 años antes ya estaba sucediendo este evento. Porque es el espacio entre lo que fue llamado Abraham y el nacimiento de Isaac. 25 años. Abraham tenía 75. ¿No? O sea que nada que ver. Sin embargo, la transmisión del mismo espíritu de temor de Abraham se suscitó en su hijo. Por eso es importante, mis amados, cuando nosotros tenemos hijos, cómo les hablamos y cómo los bendecimos. ¿Qué transmitimos sobre ellos? Ustedes cuando tengan su hijo, no, este es un tarado, este es un vago, este es un atorrante, este es un tal por cual. Pero la gente común lo dice, pastor. Sí, pero tú no eres común, porque tú ya no manejas solamente el plano físico, manejas el plano espiritual. Yo hablaba el otro día con una persona y decía, dése cuenta que cuando usted maldice a su marido, cuando usted maldice a su esposa, está maldiciendo a sus hijos. Dice, pero ¿cómo estás maldiciendo a tus hijos? Porque tú maldices a la cabeza y la maldición baja sobre la descendencia. ¿Y cuál es la descendencia? ¿No son tus hijos? Por eso la importancia de todo esto. La importancia de saber estar bajo una cobertura espiritual, pero también entender cómo se suscita esta transmisión de espíritus, que muchas veces no entendemos. Ahora, ¿podemos estar influenciados por otras personas? Por supuesto que sí. Y cuando hablamos de padres, por ejemplo, vamos a poner ejemplo de Rebeca. Rebeca le dio la cobertura ¿a quién? A Jacob. Le enseñó a engañar. Le enseñó a mentir a su padre, a su marido. Es más, ella se atreve y dice, si hay juicio, caiga sobre mí. Que el juicio sobre esta acción caiga sobre mí. Y es que a veces eso es lo que hacemos. ¿Y qué hizo Rebeca? Rebeca le dice, tu pecado. Porque Jacob no quería hacer, tenía miedo. ¿Qué hago? Y Rebeca reconstruye las cosas para que le vean que es velludo, no le prepara el guiso, le prepara todo para que pueda robar la primogenitura de Jacob.
¿Y qué carga Jacob? Maldición. ¿Y qué pasa con Jacob? Jacob continúa con este hecho. Pero así como él engañó, es engañado por su suegro. Es decir, hay una retribución a cada acción espiritual que tú realizas. Y no quedas impune. Tengamos cuidado con lo que permitimos en las iglesias. Porque eso es permisivo en las congregaciones. Si usted tiene un error, yo no se lo voy a tapar. Discúlpeme, le tendrá que decir, hijo, estás equivocado. El otro día íbamos a ministrar a unas personas y decía, no es que yo sea malo, te tengo que decir cómo son las cosas, estás haciendo mal. Pero pastor, porque te amo, te hago ver el error. No es porque soy malo, no es porque soy entrometido, no, todo lo contrario, porque quiero que tu hogar se sane, porque tu hogar progrese, porque quiero verte a ti sano y progresando en las cosas espirituales. Amén. Y es que eso es lo que sucede. Los padres tenemos que tener cuidado. Es así que Jacob va, huye, se encuentra con Labán y paga un alto precio. Sin embargo, no pierde la maña de seguir engañando. Porque va poniendo las varitas, ¿se acuerdan? En el agua de los corderos para ganar el fortuna. ¿Se dan cuenta? No pierde. Pero cuando hay una transformación en una persona que ha tenido un mal padre espiritual, una mala maña, cuando tienes un encuentro personal con Dios. Jacob solamente cambia cuando va a ese monte y pelea con el ángel de Dios. Y cuando él descubre y tiene ese encuentro personal con Dios, hay un cambio en su vida. Pero el cambio en la vida de las personas solamente las puedes ver porque queda una marca. En este caso Jacob quedó descaderado. O sea que ya no caminaba rectito, sino andaba levantando la patita un poco, porque se le había roto la coyunta de la cadera. Y así sucede en nuestras vidas. Solamente usted va a notar que ese hombre ha cambiado a través de una marca en su vida. Y muchas veces nuestras marcas a veces solamente se van a suscitar, como yo cuando hablo con muchos siervos, con muchos amigos, encuentro de que hasta que no atraviesan por el valle de la sombra de muerte no cambian. Yo me acuerdo un día estábamos hablando con un pastor y dijo, pastor, yo no era como soy ahora. Pero un día el Señor me mandó al hospital y casi me muero. Y el Señor le dijo que él estaba ahí por su orgullo, por su vanagloria, y empecé a ser humilde. Fíjense. Y empezó a bajar, decía él, porque es más, él no quería decir cuál era la falla que tenía, pero su esposa sí le tiró el dedo, ¿viste? Dijo, sí, dile por qué, porque eras un orgulloso tú. Y hasta que no bajó eso, no pudo servir de una manera y la gente empezó a ver que ese pastor que era tan orgulloso, tan tirado para arriba, empezó a ser un siervo manso y humilde. Empezó a ser sencillo de corazón. Ojo, no estoy diciendo que ser manso y humilde es ser tonto. No estoy queriendo decir. Sino que uno tiene real concepto de lo que es. Eso es a lo que yo me refiero. Pero también podemos encontrarnos influenciados bajo la cobertura. Cuando nosotros hablamos de cobertura, ¿quién nos da la cobertura? ¿Cuál a quien nosotros pedimos consejo? ¿Sí? Y en eso también tenemos que tener cuidado. Si yo voy a hablar con una persona que tiene un corazón dolido, ¿qué me va a transmitir? Un consejo de corazón dolido. Si yo atravieso una situación, yo no le voy a pedir un consejo a alguien que atravesó esa misma situación o a alguien que está atravesando esa misma situación. ¿Por qué? Porque me voy a abrazar a él y vamos a llorar los dos juntos, ¿verdad? ¿Sí? Y siempre piden consejo de los hombres sabios. Fíjense lo que pasó con Roboam. Roboam pidió consejo a los ancianos y los ancianos le dijeron una cosa. ¿Y a quién le hizo caso Roboam? Le hizo caso a sus amigos. Que eran hombres de su edad. ¿Y qué trajo ese consejo a Roboam? Que se dividiera todo un reino. Que tu vida no se divida.
por pedir consejo a personas necias. Busca personas sabias. Busca gente madura. Busca gente crecida en Dios. No pidas consejo al hermanito que recién llegó a la iglesia. Y no estoy diciendo que pidas el consejo ni siquiera acá solamente en nuestra iglesia. Ve y busca un pastor viejo. Ve y busca a un hermano anciano que tú sabes, a un hermano que de repente ha sido una conversión y tiene 30, 40 años y está sirviendo ahí en la iglesia, sentado, fiel, hombre de oración, hombre temeroso de Dios. Pide consejo a ese. Él te va a saber dar el consejo. No pidas consejo a los de tu par. Y ahí viene la cosa. Otro tipo de cobertura, Moisés a Josué. Y yo encuentro en la palabra de que Josué le robó a Moisés. Josué buscaba la presencia de Dios como Moisés. Es más, él era un tipo, cuando se entiende la etimología de Josué, una de sus acepciones es perro fiel. Esa es una de las acepciones de Josué, perro fiel. Y dice que Josué estaba pegado a Moisés. Cuando Josué subió al monte, ¿dónde estaba Josué? Abajo esperándolo. Estaba ahí, ¿qué espera? ¿Qué dijo? ¿Qué habló el Señor? Cuando fue a ver la tierra, fue uno de los que dijo, no, nosotros podemos tomar esa tierra. ¿Y por qué tenía esa confianza? Porque había visto la gloria manifestada a través de Moisés, la gloria de Dios. Porque él estaba observando a Moisés. Y él cuando rompió la piedra dijo, wow, si Dios puede utilizar a Moisés para que se rompa esa piedra y salga agua, Dios es fiel. ¿Cómo no va a derrotar a estos? Pero hay una cosa. Y también aquí lo que sucede es que así como Moisés no preparó su sucesor, Josué no preparó sucesores. A pesar de que Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Sin embargo, cuando muere Josué, no queda un hijo suyo guiando al pueblo de Israel. ¿Se dan cuenta? Fíjense cómo es la transmisión de espíritu. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. ¿Qué estoy recibiendo del otro? Sin embargo, nosotros podemos ver un verdadero padre espiritual y lo encontramos en el Nuevo Testamento. Un Pablo. Pablo era un padre espiritual. Pero Pablo, cuando escribe sus cartas, cuando Pablo habla con sus hijos espirituales, no los felicita. No dice, qué bien que estás haciendo. No dice, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello. Fulano me ha dañado, el Señor lo reprenda, lo he mandado al infierno. Era un padre directo. Era un padre que no se iba con mimitos y regalos nada más. Y fíjense, él escribió 13 cartas dentro de la iglesia. Las 13 epístolas de Pablo. Y en Romanos, Pablo escribe para explicar el plan de salvación y cómo se aplica tanto a judíos como a gentiles. Porque había una disputa ahí. Que yo soy gentil, que yo soy judío, que esto, que aquello. Y les aconseja sobre la justificación sobre la fe. Es decir, es un padre que los instruye en la fe. Les muestra el camino. Les muestra la importancia de vivir la vida y que esa vida que tienen los romanos tiene que reflejar el amor de Dios. Es decir, un pastor, una persona que da cobertura, tiene que reflejar a Cristo y mostrar a Cristo y hablar de que nosotros somos el reflejo del amor de Dios. En Primera de Corintios, Pablo advierte sobre el pecado que estaba habiendo dentro de la iglesia, un pecado grave.
Y ahora que tenemos que extirpar ese pecado. No le dice que bien, hermanos, ya va a cambiar el hermanito. No dice ya va a cambiar el hermanito. Dice, sáquenlo. Si alguien peca, ni aún coman con él. No puede participar del cuerpo de Cristo. Una persona que no quiere redimirse de su pecado. Pablo era un padre. Amaba a esa persona. ¿Y cómo sabe el pastor que lo amaba? ¿Cómo no voy a saber si en 2 Corintios dice, él ha cambiado, vuélvanlo a poner en el seno de la iglesia? Ya no lo desprecien. Ha cambiado su forma de ser. ¿Nos estamos dando cuenta? Ese es un padre espiritual. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, chicos. Eso es lo que ustedes tienen que buscar, hijos. Un padre que los ame, pero que los corrija. El que ama a sus hijos los corrige, si no son bastardos. Y hoy en día podemos ver muchas congregaciones donde los pastores somos más buenos que Dios. Tengamos cuidado. ¿Sí? Ahora, en Gálatas, corrige y dice, Gálatas insensatos, ¿qué están haciendo? Tenemos que circuncidar, pero nuestro corazón. Vivan en libertad, pero vivan en el Espíritu. Aprendan a vivir en el Espíritu. Dios no es opresor. Dios nos da libertad, pero esa libertad es para andar en el Espíritu. ¿Sí? Efesios habla sobre la unidad del cuerpo. Habla de que nosotros, cada uno es parte de esta iglesia. Ninguno es más importante que el otro. Yo no soy más importante que ustedes, por más que sea el pastor. De ninguna manera. Yo cumplo una función tan importante como la que cumple cada uno de ustedes en la iglesia. Como el que toca el piano, como el que ora por la ofrenda, como el que hace la apertura, como el que toca la batería, como la que está sentada. No importa, cada uno de ustedes cumple una función dentro de la iglesia. Y somos uno. En Filipenses, alienta a la iglesia por lo que están, ¿cómo se llama? Saben diezmar, son ofrendadores, ayudan a la obra misionera, los alienta. Pero les aconseja de que sean fuertes en la prueba y que perseveren en la oración. ¿Se dan cuenta? Les dice bien, pero sigan perseverando porque están pasando pruebas. Sigan resistiendo al enemigo y sigan orando. ¿Qué más dice? En Colosenses dice, porque aborda temas doctrinales. Cosas prácticas de la iglesia. Y les enseña que la verdadera esencia de la vida cristiana es la reconciliación. Nosotros estamos llamados para reconciliar con Dios al mundo. Y la importancia de vivir bajo la voluntad de Dios. Fíjense, ya estamos en una 7ª carta. Cada una diferente. Pero cada una interesante. Porque está hablando a cada uno de sus hijos. Todos iguales, todos diferentes. En 1 Tesalonicenses, Pablo anima al pueblo. Dice, ya viene el Señor. Y les enseña a vivir en esperanza. Y les enseña a vivir de una manera piadosa. Y en 2 Tesalonicenses, Pablo afirma la primera parte, ¿sí? Pero les aconseja tener paciencia y perseverancia en las pruebas. Timoteo escribe a Timoteo esa carta personal y le da consejos de cómo dirigir la iglesia. Acá ya no es el pueblo, acá ya es un hijo personal. Y ese es un trato de padre a hijo. Dice, hijo, ven, te voy a enseñar. Así se dirige la iglesia. No tengas miedo porque eres joven. No. Tú persevera y puedes enseñarles a ellos lo que yo te he enseñado. Les aconseja a seguir la doctrina correcta, la disciplina y la importancia de vivir una vida santa. Sé ejemplo, le dice a Timoteo. Sé ejemplo. Tu vida tiene que dar testimonio del Dios que tienes adentro. ¿Cuántos pastores predicamos sobre eso?
Qué tremendo, ¿no? Si hacemos números, quedamos en rojo, creo todos nosotros, ¿verdad? Y en 2 Timoteo, da su último consejo a Timoteo. Y le dice, sé fiel. Y le vuelve a recalcar, persevera en la enseñanza, persevera en la vida cristiana. A Tito, cuando le escribe, le enseña cómo organizar la iglesia, cómo elegir los líderes. ¿Sí? Le dice, los líderes se eligen de esta manera, los obispos, los ancianos, y la necesidad de vivir de acuerdo con la verdad. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros líderes. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestras coberturas. No podemos estar bajo una cobertura común y sencilla. Amados míos, y cuando le escribe a Filemón, un padre espiritual intercede ante el error y el pecado de su hijo. No agarre y lo disciplina y te vas de la iglesia porque tú ya no sirves, porque... No. Cuando Pablo escribe a Filemón le dice, Onésimo, estuvo conmigo en la prisión. Si algo te debe, perdónale, cóbrate de lo que a mí me debes. Ten misericordia de Onésimo. Amados míos, así es como actúa y así es como Dios muestra la reconciliación y el amor. Y nosotros como padres espirituales tenemos que buscar eso. Usted se va a dar cuenta, aún para estar con una persona. Dice que cuando uno ve a una mujer, tiene que ver a la madre. Y cuando uno ve a un hijo, tiene que ver al padre. ¿Sí? Yo me acuerdo hace tiempo, estuvimos en una reunión y había una persona que su esposa le dijo, no pongas más leña ahí. Y la mujer seguía metiendo leña. No pongas leña. Y seguía metiendo leña. Entonces yo me acerco y le dije, su esposo le dijo que no ponga más leña. Y ella saltó automáticamente, usted es un machista. Y yo lo miraba y entre mí me reía y decía, vaya, que la señora es terca, o sea que su hija también es terca. Su hija está acostumbrada a hacer lo que le da la gana. Más adelante me daría la razón en la historia. Pero es que es así. Ahora ustedes como padres, y los que me ven, ustedes como padres, ¿qué están transmitiendo a vuestras hijas y a vuestros hijos? ¿El mal carácter? ¿La falta de sometimiento de las mujeres a sus hijos? No, porque ahora la liberación femenina, ¿qué liberación femenina? Cada uno de nosotros cumple un rol dentro de la vida. ¿Qué? ¿Nosotros vamos a dar a luz entonces? Lo único que pasa es que los hombres paran, ¿no es cierto? Para ser iguales. No, cada uno cumple un rol. Si el padre es un ocioso, un desobligado, ¿qué es el hijo? Ocioso y desobligado. Sin embargo, si ven al padre que va todos los días a trabajar y regresa y está ahí, eso es lo que aprenden los hijos. Si el padre es un alcohólico y un delincuente, los hijos toman muchas veces ese ejemplo, a no ser que encuentren un ejemplo fuera que quieran seguir. Por eso cuando hay los delincuentes, estos chicos que roban de 12, 13 años, y yo los miro, antes los sabía juzgar muy duramente, pero ahora cuando uno va entendiendo dice, pero claro, eso es lo que ven de sus padres. Y ellos consideran que lo que hacen sus padres es lo correcto. Entonces, simplemente hacen lo que vieron toda su vida. Un padre que sale con una pistola a robar al otro para ganarse la vida. ¿Y qué hace el chico? Dice, así como el que es albañil, el hijo es albañil. El delincuente, el hijo es delincuente. Pero les digo, a no ser que encuentren una mayor influencia sobre sus vidas. Amado, Pablo en sus epístolas nos muestra el amor y la preocupación que él tenía tanto por las iglesias como por las personas. Y esa es la cobertura que tenemos que tener.
Él les escribía y su deseo más importante de todo Pablo en todas sus epístolas es que vivamos en la voluntad de Dios. Por tanto, mis amados, no se dejen poner manos ligeramente. Sepa con quién está. Y este pastor, no importa. ¿Cómo es el pastor Valdivia? Si hay defecto en mí, no saben poner manos conmigo. Tenga cuidado. A veces nos dejamos sin poner manos y es el espíritu del otro destruye tu propia casa. Tengamos cuidado. Amén. Amén. Y por último, mis amados, si en alguien tenemos que fijarnos y bajo la cobertura de quien tenemos que estar, es la más importante, es la de Cristo Jesús. ¿Quieres una buena cobertura y quieres saber a quién seguir? Lee la palabra. Amén. Tómate de tu Señor. Él es tu mejor cobertura. Él es tu mejor Padre espiritual. Si bien es cierto, tienes que estar bajo una autoridad terrenal. ¿Amén? Amén. Amén. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre amado, por este tiempo y este momento. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Señor, perdónanos, porque muchas veces como padres espirituales no hemos sabido ser buenos padres, como también no hemos sido buenos padres físicos, terrenales, Señor. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, rompo toda atadura sobre tu pueblo, Señor. Sobre los hijos que están acá, sobre tus hijos que me están mirando, Señor, por internet, para que, Padre amado, se han sido orados y han recibido una cobertura de alguien que no está conforme a tu corazón, Señor, sea roto. Que toda atadura, Señor, se quiebre ahora en el nombre de Jesús y sus espíritus se encuentren libertad, paz y gozo en aquel que ha traído paz y gozo a la humanidad, en Cristo Jesús. Padre amado, declaro libertad sobre esos espíritus oprimidos por la misma presión de líderes egoístas y vanagloriosos que creen que las personas son propiedad de nosotros, cuando es todo lo contrario, que son propiedad tuya y en ti hay libertad. Padre amado, quebrantamos ahorita todo yugo de esclavitud física, mental y espiritual. Que ya no digan nunca más, no, porque mi pastor dijo así, no. Que puedan decir, porque la palabra de Dios dice así y están ligados y atados a ti. Queremos aprender a andar conforme a tu corazón. Llanos padres espirituales de tus hijos, Señor, y seamos guiadores hacia la verdadera presencia en Cristo Jesús, hacia el verdadero amor en Cristo Jesús. Y que el Espíritu Santo esté gobernando sobre la vida de cada uno de tus hijos, para glorificación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén, amén y amén.